الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y bienvenidos al recordatorio de las legislaciones de la oración del Eid, escrito por el Sheikh Usama Al-Amri, que Allah le preserve. Primero, ¿qué significa la palabra Eid? El Eid. Dicen nuestros sabios, el Eid es cualquier día en que la gente tiene el costumbre de reunirse. Otros, sobre todo los sabios que se dedican a la gramática, dicen es el día en que vuelve la felicidad. ¿Por qué? Porque la palabra Eid, según ellos, viene de el verbo ada, que significa ha vuelto. Sin embargo, otros sabios dijeron que no viene del verbo ada, sino viene de la palabra al-ada, al-ada, que significa costumbre, porque la gente tiene el costumbre de celebrarlo. También, tal como dijo Ibn Abidin, se llama el Eid porque viene de la palabra awaid, que son las gracias de Allah, porque en este día el creyente beneficia de las gracias de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto las gracias o los beneficios religiosos que los beneficios materiales, tal como Zakat al-Fitr y también el sacrificio. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, también le podemos añadir a estas dos fiestas, que son Eid al-Fitr y Eid al-Adha, le podemos añadir el Jumu'ah, porque es un día festivo. Dice que Allah le tenga en su misericordia, aparte de estos 3 días festivos, no hay ninguna fiesta religiosa reconocida por el Din. Por lo tanto, el hecho de celebrar la fecha, digamos, de la batalla de Badr, o la batalla del Fath, o la batalla de Hunayn, no está permitido y se considera una innovación. También, a lo mejor alguno puede decir, celebramos el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam para recordar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo que Allah le tenga en su misericordia. Los musulmanes, los creyentes, se recuerdan del profeta sallallahu alaihi wasallam 5 veces al día. Cada vez que se hace el adán, la llamada a la oración, se menciona el nombre de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También en la oración, en el salah, antes de terminar en el tashahhud. Y dice, en general, cualquier creyente a la hora de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala recuerda a su profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque cada adoración necesita 2 condiciones para que sea válida. La primera es la sinceridad. Y la segunda, la adoración tiene que ser conforme a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en cualquier adoración recordamos al profeta sallallahu alaihi wasallam.
Dijo a continuación, que Allah le tenga en su misericordia, que el profeta de Allah, cuando llegó al Medina, encontró que celebraban 2 días festivos, manifestaban la felicidad en estos días. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala escogió para vosotros 2 días mejores, que son el día del Fitr y el día del Adha, quiere decir el sacrificio. Por lo tanto, no podemos decir de una época del año que es sagrada, o un día que es sagrado, o este lugar es sagrado, si no está reconocido por la religión. Y puso que Allah le tenga en su misericordia ejemplos, como el hecho de recordar al viaje nocturno del profeta sallallahu alaihi wasallam, Isra o el Mi'raj, y también recordar a la inmigración del profeta sallallahu alaihi wasallam y celebrar el año nuevo Hijri. Todo esto no forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque lo podía hacerlo sallallahu alaihi wasallam y no había ningún impedimento para hacerlo, y lo dejó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, dejarlo es la sunna y hacerlo es la innovación. Dijo Ibn Nahas al-Dimashqi, dijo que el hecho de creer que celebrando estas ocasiones nos hace más próximos y más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala, y considerar esto una adoración, en realidad es una innovación que nos mantiene alejados de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice a continuación, y lo peor de los pecados son las innovaciones, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Segundo asunto, dice Sheikh Osama, que Allah le preserve, la legislación del Eid. El Eid, la oración del Eid, legislada por el libro de Allah, también por la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y también el consenso de los musulmanes. En cuanto al libro de Allah, dice Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Realiza la adoración, realiza la oración por Allah y sacrifica por él. Dijeron nuestros sabios de la interpretación del Corán, se refiere a la oración del Eid. En cuanto a la sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como relataron sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, nunca dejó la oración del Eid, tanto la del Fitr como la del sacrificio. La evidencia de ello es el dicho de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ellos todos, dijo: he presenciado la oración del Fitr con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y también con Abu Bakr, y también con Umar, que Allah esté complacido con ellos. Dijo a continuación, y todos rezaban antes del khutbah, antes del sermón, antes del discurso. ¿En qué año fue legislada la oración del Eid? La primera oración del Eid que rezó el profeta sallallahu alaihi wasallam fue Eid al-Fitr, en el segundo año del calendario lunar, del calendario Hijri, en el mismo año en que fue legislado el ayuno de Ramadán, y también la zakat y varias legislaciones. Y desde aquel entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam
nunca dejó de rezar el Fitr y el Adha. Ahora, ¿cuál es el veredicto correcto en cuanto a la oración del Eid? ¿Es obligatoria? ¿Es sunna? ¿Es recomendable? ¿Es fard kifaya? Quiere decir fard kifaya que cuando lo hace una minoría ya es suficiente y los demás no tienen la obligación de hacerlo. Y fard ain quiere decir es una obligación individual, cada uno la tiene que realizar. La primera opinión dicen que Salat al-Eid, la oración del Eid, es fardo kifaya. Si lo hace una minoría, unos cuantos, ya es suficiente. Esta es la posición del Imam Ahmad y también Shafi'i. La segunda posición dijeron que la oración del Eid es fardo ain, que quiere decir que cada creyente la debe realizar. Esta posición es la de Abu Hanifa, también la de Shafi'i, y dicen que también en algunas ocasiones el Imam Ahmad dijo lo mismo. La tercera opinión dijeron que la oración del Eid es sunna, no es obligatoria. Y esta es la posición del Imam Malik, que Allah le tenga en su misericordia. Y también algunos alumnos del Imam Shafi'i. ¿Cuál es la evidencia para ellos? Es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando le vino un campesino preguntando por las oraciones obligatorias. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le mencionó 5 oraciones. El árabe a continuación le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿debo rezar alguna más? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, no, excepto cuando se trata de una oración voluntaria. Entonces se basan sobre este hadith y dicen, entonces no podemos decir que Salat al-Eid es obligatoria, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo al campesino 5 y después le habló de oraciones voluntarias. Pero dice Sheikh Osama, que Allah le preserve, la opinión la más correcta es la de los que dicen que es fardu ain, es obligatoria para cada creyente. Es la opinión de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. ¿Qué dijo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Dice que la oración del Eid es obligatoria para cada creyente. Y esta es la opinión de Abu Hanifa. Dijo que Allah le tenga en su misericordia en su libro Majmu' al-Fatawa. Dice primero, los musulmanes se reúnen detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam y también detrás de Abu Bakr as-Siddiq y Umar y esos compañeros, que Allah esté complacido con ellos todos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de rezar la oración del Eid. Todo esto refleja la obligatoriedad de dicha oración. Y tal como ya sabemos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en cuanto a las oraciones voluntarias, tal como Tarawih, por ejemplo, la rezó y la dejó de rezar. También dejó de hacer el wudu para cada oración, para enseñarle a la umma que no es obligatorio hacer la ablución para cada oración, y también para enseñar a la umma que la salat de Tarawih, la oración nocturna, no es obligatoria. ¿Por qué no hizo lo mismo con la fiesta de el Fitr o la fiesta del sacrificio?
¿Por qué no dejó de rezar en estas ocasiones? Para enseñar a la umma que no es obligatorio. Todo esto refleja la obligatoriedad. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a las mujeres a salir, a asistir a la oración del Eid. Incluso cuando le dijeron que alguna de nosotros no tiene para cubrirse, no tiene el jimar para cubrirse, para asistir. ¿Qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Que su hermana le preste el jimar para asistir. ¿Cuándo es él, sallallahu alaihi wasallam, quien dijo que la oración de la mujer en su casa es mejor que su oración en su propia mezquita? Todo esto es una evidencia que la oración del Eid es obligatoria, es fardu ain. Por lo tanto, si fuera sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam la dejaría para enseñar a la umma que se puede dejar, que no es obligatoria, pero es que nunca la dejó el profeta sallallahu alaihi wasallam de rezar. Y también dijeron nuestros sabios que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó la oración del Eid tal como ordenó la oración del viernes. En el dicho de Allah, fasalli li rabbika wanhar, realiza la oración para tu Señor y sacrifica para Él. La oración es obligatoria. En cuanto a la evidencia sobre la cual se basaron los de la opinión que dice que es una sunna, se basan sobre el hadith del campesino. El campesino le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam por las oraciones entre día y noche. ¿Qué son las adoraciones que debe realizar fil yawm wal layla, el día de la noche y la noche? Por esto el profeta sallallahu alaihi wasallam no le habló del Eid, no le habló de la oración del Eid. Y el hecho que el profeta sallallahu alaihi wasallam no menciona la oración del Eid en este hadith no quiere decir que no es obligatoria. Y la obligatoriedad de la oración del Eid, esta posición, es la posición de As-San'ani, Al-Shawkani, Ibn Sa'di, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Al-Uthaymin, que Allah les tenga todos en su misericordia. El Sheikh Osama, que Allah le preserve, menciona los dichos de cada uno de ellos a continuación. De entre ellos, lo que dijo el Imam al-Albani en su libro Tamam al-Minna. Dijo que Allah le tenga en su misericordia. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ordenó a las mujeres a salir a asistir a la oración del Eid, al-Awatiq, las niñas que no han llegado a la pubertad, e incluso las mujeres que están en fase de menstruación, todo esto implica la obligatoriedad de la oración, porque se les ordena a salir, que es una obligación, implica también la obligatoriedad de Salah. Es sobre todo cuando dice a las mujeres que están en fase de menstruación apartarse de la oración, pero asistir a esta aglomeración para celebrar con el resto de los musulmanes este evento. El tercer asunto, ¿cuándo, en qué momento del día se reza la oración del Eid? Dijo Ibn Battal en su explicación
de Sahih al-Bukhari, el consenso de los sabios dice que el creyente no puede rezar el rezo del Eid antes la salida del sol y tampoco a la hora de su salida. Pero cuando el disco solar se separa del horizonte, de modo que puede rezar la oración voluntaria, entonces es el momento de rezar el rezo del Eid. Dijo Ibn Rajab, que Allah le tenga en su misericordia, esta separación del disco solar del horizonte es una distancia equivalente a la altura de Rumh. Esta es la opinión del Hanafiyya, del Malikiyya, del Hanabila y del Shafi'iyya. El Rumh es una flecha. Dicen nuestros sabios que mide 12 palmos. Cuando el disco solar se pone a esta altura, se separa del horizonte, entonces es el momento de rezar el rezo de el Eid. En minutos sería un cuarto de hora después de la salida del sol. Y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam se apresuraban a acudir al musalla. Incluso Ibn Umar, que Allah esté complacido con ellos, justo después de rezar el Fajr, acude al musalla y hacía takbir esperando la llegada del profeta sallallahu alaihi wasallam. El rezo del Eid entonces se puede rezar un cuarto de hora después de la salida del sol. Pero, ¿cuál es el último momento? Dijeron nuestros sabios, es el mediodía. Por lo tanto, no se puede rezar después del mediodía. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es el hadith que relató Umayr ibn Anas ibn Malik. Dijo que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam estaban en ayuno en un día nublado, pero se presentan y después se presentaron un viajeros ante el profeta sallallahu alaihi wasallam, testificaron que habían visto la luna creciente de Shawwal. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus compañeros a romper el ayuno. Pero no rezó, porque era después del mediodía, pero rezó el día siguiente por la mañana. Dice el Imam Albani, que Allah le tenga en su misericordia, este hadith es auténtico. Por lo tanto, no se puede rezar el rezo del Eid después del mediodía. Incluso algunos sabios dicen que es el consenso de los sabios. El cuarto asunto, ¿se empieza por el Salah o se empieza por el Khutbah? ¿Se hace el Adán y se hace la Iqama o no? Dijo Ibn Abd al-Barr al-Maliki, que Allah le tenga en su misericordia, el imam debe empezar por el rezo, por la oración, y después el khutbah. Por el dicho de Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con ellos, dijo, el profeta de Allah tenía el costumbre, y también Abu Bakr, y también Umar, de rezar el Eid antes de la khutbah. El hadith narrado por el Bukhari y Muslim, que Allah esté complacido con ellos. En cuanto al Adán y al Iqama, dijo Ibn Buzayz al-Maliki, que Allah
le tenga en su misericordia, en su libro Rawdat al-Mustabin fi Sharh Kitab al-Talqin, dijo: Wala adán, no hay adán ni iqama. Y dice, y esta es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. También dijo Tirmidhi, que Allah le tenga en su misericordia, en Sunan al-Tirmidhi, dice: los sabios también, y antes los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, rezaban la oración del Eid sin adán y sin iqama, y tampoco oraciones voluntarias, ni anteriores ni posteriores. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, en su libro Sharh al-Mumti', dijo: las debe rezar, hace referencia a las oraciones del Eid, antes del khutbah. La manera de rezar o la forma de rezar la oración del Eid. La oración del Eid son 2 rak'at. Por el hadith narrado por el Bukhari y Muslim, relatado por Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ellos todos, dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam salió el día del Adha o el Fitr y rezó 2 rak'at. No rezó nada antes, tampoco después. Dijo الشيرازي en المهذب في فقه الشافعي, dijo: والسنة, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, hacer takbir en la primera rak'a 7 veces, aparte takbirat al-ihram y takbira para hacer el ruku'. En la segunda rak'a hace 5 takbiras, aparte التكبيرة del qiyam y takbira para hacer el ruku', el segundo ruku'. La evidencia de ello es el hadith de Amr ibn al-As, que Allah esté complacido con él. Dijo: التكبيرة في الفطر 7 en la primera y 5 en la última. Y la recitación del Corán viene después de takbirat. También por lo que dijo Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo que el profeta de Allah solía hacer el takbir en el rezo del Fitr, en el rezo del Adha, en la primera rak'a 7 takbirat, 7 veces Allahu Akbar. En la segunda 5, aparte takbira, las 2 takbirat para hacer el ruku'. Dijo el Albani, que Allah esté complacido con él, este hadith es auténtico. También en el libro Al-Mudawwana dijo el Imam Malik que Nafi' asistió a la oración del Fitr y la oración de Al-Adha. La asistió con Abu Huraira, que Allah esté complacido con él. Dijo que eso en la primera rak'a 7 takbirat antes la recitación, y en la segunda 5 antes de la recitación. Dijo Malik, y esta es la sunna. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah esté complacido con él, se reza 2 rak'at antes de la khutbah. Hace en la primera rak'a después de takbirat al-ihram y después de la súplica o la invocación de la apertura de la oración, que es dua al-istiftah, y antes de al-isti'adha, antes de refugiarse en Allah, decir a'udhu billahi minash shaitanir rajim, y la recitación hace 6 takbirat. Y en la segunda, antes de la recitación, 5 takbirat. Dijo Sheikh Osama, que Allah
le preserve. También hay otros dichos. Dijo Sheikh Osama, que Allah le preserve. También hay otras narraciones que evidencian una forma diferente. Por ejemplo, dijo Abdullah ibn al-Harith, que rezó detrás de Ibn Abbas el rezo del Eid. Dijo que hizo 9 takbirat en la primera rak'a. Dijo que hizo 9 takbirat en total, 5 en la primera y 4 en la segunda. También en otra narración dijo Abdullah ibn al-Harith que Ibn Abbas y el Mughira ibn Shu'ba, que Allah esté complacido con ellos todos, hacían el takbir tis'an, 9. También otras narraciones que dicen que Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, hizo 9 takbirat. Ibn Mas'ud también dijo el número de takbirat son 4, tanto en la oración del Eid como en la oración del Janaza. Entonces, ¿cómo podemos compaginar entre estas narraciones? Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah esté complacido con él, que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam discreparon en cuanto al número de takbir. Por lo tanto, si uno hace 7, o si uno hace 9, o si uno hace 5, no afecta la oración. ¿Estas takbirat son obligatorias? Dijo Shirazi en su libro Al-Muhaddab fi Fiqh al-Imam Shafi'i, dijo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer el takbir en la primera 7, aparte takbirat al-ihram y takbirat al-ruku'. En la segunda 5 takbirat, aparte takbirat al-qiyam wa al-ruku'. También se le preguntaron al gran sabio Ibn Baz, que Allah le tenga en su misericordia, si el creyente olvida estas takbirat, en la segunda rak'a, ¿qué debe hacer? Dijo, la oración es correcta y no debe hacer sujud al-sahw, porque son takbiras recomendables, no son obligatorias. También aquel que olvida de hacer las 7 takbirat, quiere decir, hace takbirat al-ihram y hace la invocación de la apertura de la oración, hace la isti'ada y comienza o empieza a recitar el Corán. Y luego se da cuenta que ha dejado las takbirat. ¿Qué debe hacer? 2 opiniones. La primera opinión, las debe hacer porque mientras está de pie es el momento de hacer takbirat. Y la segunda opinión, no las debe hacer por respecto al orden, porque takbirat vienen antes de la recitación. Y en este caso empezó a recitar, por lo tanto no debe volver a hacer las takbirat y después volver a hacer la recitación. En cuanto al ma'mum, el creyente que reza detrás del imam, si llega tarde y le faltan algunas takbirat, ¿las debe recuperar? No, no las debe recuperar, pero debe hacer las que quedan por hacer. También nuestros sabios dijeron, si el ma'mum, el creyente, llega y encuentra al imam haciendo ruku', ¿debe hacer estas takbirat mientras hace ruku'? No, porque debe hacer el ruku' con el imam
y en esta situación está exento de la recitación del Fatiha, que es un pilar. Por lo tanto, está exento de estas takbirat que son recomendables. A la hora de hacer estas takbirat, que son 7 la primera, 5 la segunda, debe levantarse las manos o solo pronunciar el takbira sin levantar las manos. La primera opinión dice tiene que levantar las manos en cada takbira, junto con cada takbira. Esta es la opinión de Ata, el Auza'i, el Shafi'i, Ahmed, y también dice el Sheikh Usama al-Amri, que Allah le preserve, y también es la opinión de Abu Hanifa. La segunda opinión dijeron levanta las manos en la primera takbira, y esta es la opinión de Sufyan al-Thawri y del Imam Malik. Dijo el Imam Malik, que Allah le tenga en su misericordia, no hay una evidencia clara, una evidencia sólida en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que obliga a levantar las manos junto con cada takbira. Por lo tanto, se puede hacer de las dos maneras. La tercera opinión, en el libro de Muhammad ibn al-Hasan, puede compaginar entre levantar las manos y no levantar las manos. Dijo, puede levantar las manos, por ejemplo, en 3 takbirat y no hacerlo en 4. Y en la segunda rak'a, lo mismo. Dijo al respecto Abu Bakr, quiere decir Ibn al-Mundir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que empieza salah, levanta las manos junto al takbir. También a la hora de hacer el ruku', a la hora de levantarse del ruku', y también siempre que está de pie. Por lo tanto, cualquiera que hace takbir estando de pie, debe levantar las manos tal como hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qudama prevalece esta opinión, que Allah le tenga en su misericordia. También el Imam al-Nawawi dijo que es recomendable levantar las manos de la misma manera que takbirat al-ihram. También dijo Ibn al-Qayyim que Abdullah ibn Umar levantaba las manos junto con cada takbira. Dicho esto, ¿pero dónde pone las manos entre 2 takbiras? Dijo Sheikh Usama al-Amri, que Allah le preserve, lo correcto, pone la derecha sobre la izquierda entre cada 2 takbiras, tal como dijo al-Nawawi, que Allah le tenga en su misericordia, en su libro Majmu' Sharh al-Muhadhab. El sexto asunto: ¿cuándo recita la invocación de la apertura de la oración? Dijo Ibn Qudama, que Allah le tenga en su misericordia, en su libro Al-Mughni, esta súplica, que es la invocación de la apertura de as-sala, conocida por Dua al-Istiftah, se hace después de takbir al-ula, después de la primera takbira, que es takbirat al-ihram. Después hace el resto de las takbiras del rezo del Eid. Después hace el isti'ada, que es refugiarse en Allah, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Y después recitar el Corán. Dijo, y esto es lo conocido según la escuela Hanbali y la escuela Shafi'i, porque la invocación de la apertura viene justo después de takbirat al-ihram y la isti'ada viene justo antes de la recitación. Si el creyente, por ejemplo, recita el Fatiha y después el takbirat,
en el rezo del Eid. ¿Qué será de esta oración? Si le preguntó al Allama, el gran sabio Ibn Baz, y dijo que Allah le tenga en su misericordia, la oración es correcta. La oración es correcta. Dijo, esta es la opinión de algunos sabios. Pero lo correcto, el mejor, es empezar por el takbirat antes la recitación. Bien, ¿qué se tiene que decir entre cada dos takbirat? ¿Hay un recuerdo en concreto entre las dos takbirat? Dijo Ibn al-Qayyim, que Allah le tenga en su misericordia, en su libro Zad al-Ma'ad. Pero no tenemos en la Sunna algún recuerdo en concreto. Pero, dijo que Allah le tenga en su misericordia, se dice que dijo Ibn Mas'ud, que se puede decir Alhamdulillah. Sin embargo, otros sabios dicen que no tenemos nada afirmado por la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía dhikr entre dos takbirat. Las narraciones que tenemos son narraciones tal como la de Ibn Abbas. Y dijo Sheikh Osama, que Allah le preserve, es lo correcto, y Allah sabe más, que está permitido hacer el recuerdo entre cada dos takbirat. El séptimo asunto. ¿Qué se debe recitar en la oración del Eid? El imam Muslim, que Allah le tenga en su misericordia, narró que Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, le preguntó a Aba Waqid al-Laythi, ¿qué es lo que recitaba el profeta de Allah en el rezo del Adha y el rezo del Fitr? Entonces le dijo, recitaba Qaf o el Qur'an al-Majid y también اقتربت الساعة وانشق القمر. Estas dos suras. Dijo Ibn al-Qayyim, que Allah le tenga en su misericordia, en su libro Zad, que la recitación del profeta sallallahu alaihi wasallam en los rezos del Eid eran Qaf wa اقتربت كاملتين, las dos horas enteras. Y a veces rezaba Sabbih y el Ghashiyah. Dijo el imam al-Nawawi, que Allah le tenga en su misericordia, y esta recitación debe ser en voz alta, y este es el consenso de toda la umma. Pero se recita algunas horas que no son las mencionadas, no afecta la oración. La oración es correcta. El octavo asunto. Si el creyente no alcanza la oración de el Eid, dijo Sheikh Osama al-Amri, que Allah le preserve, en la primera circunstancia puede conseguir junto con el imam a rak'a, entonces debe recuperar la segunda, tal como la ha perdido. La segunda situación o circunstancia, por ejemplo, en caso de no conseguir una rak'a con el imam, por ejemplo, llegar cuando el imam ya está a punto de abandonar el salah, justo antes de hacer el salam. La tercera circunstancia, por ejemplo, cuando ya había terminado el imam de la oración. En las dos últimas circunstancias, respecto a las dos últimas circunstancias, dijo Ibn Muflih, si el creyente hace takbir antes que el imam abandone salah,
debe rezar y recuperar الصلاة tal como la hizo el imán. A cambio otros dicen no, la debe rezar 4, tal como en el Jumu'ah. Pero la opinión la más correcta o la forma la más correcta es la primera, rezar tal como la rezó el imán. De la misma forma, y esta es la opinión del imán Malik. Dijo el imán Malik, aquel que consigue el imán sentado para hacer el tashahhud, para abandonar el salah, debe hacer takbirat al-ihram y seguir al imán. Cuando el imán abandona el salah, debe recuperar la oración, tal como la hizo el imán. Respecto a los días festivos, en cuanto a la fiesta del sacrificio, Eid al-Adha, tenemos el Eid que es el día 10 del Hijjah y también tenemos los 3 días nominados Ayyam al-Tashriq, los días de Tashriq, que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que son días de comer y beber y recordar a Allah. Son días de festivos, forman parte del Eid. ¿Es lo mismo para la fiesta del Fitr o la fiesta del Fitr es un día solo? Dijo el Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, la verdad que son 3 días igual que los días de al-Adha. Dijo, ¿por qué? Porque cuando entró el profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr en casa de Aisha, tenía unas mujeres que celebraban este día. Entonces Abu Bakr as-Siddiq quería impedirlas. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, déjalas porque son días festivos. Dijo Sheikh al-Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, dijo, fijaos, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo días festivos y no dijo día festivo. Aquí termina este recordatorio. Hermanos y hermanas, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que beneficie de él. Y Allah sabe más. Allahu ta'ala a'la wa alam. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة.